Muy buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y muy buenos días si lo haces desde América Latina. Te damos la bienvenida a nuestro tercer ciclo de Masterclass. Para nosotros es una gran satisfacción traerte de nuevo un espacio cuyo objetivo es la transferencia directa de conocimiento entre profesionales del tratamiento del agua. En aguasresiduales.info tenemos la misión de aportarte claridad en un momento de exceso de información. Por eso seleccionamos cada día para ti las novedades más destacadas. Para este tercer ciclo de Masterclass hemos elegido nuevos ponentes de primer nivel y temáticas que te ayudarán durante todo el 2025 a estar en la vanguardia del sector. Además, tenemos la suerte de contar entre nosotros con técnicos y responsables de las principales empresas privadas y organismos públicos de nuestro país y de toda Latinoamérica. Un ejemplo claro es la Masterclass de hoy, con más de 1.400 profesionales inscritos que, bien en directo o en diferido, visualizaréis este contenido en las próximas horas. La Masterclass de hoy contará con una exposición de Elena Aspichueta, subdirectora de laboratorios del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, que nos hablará sobre los antecedentes, la situación actual y los retos de la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. A continuación, la empresa patrocinadora del evento, Vinci Energy Spain, nos mostrará el caso de éxito de una de las mayores plantas fotovoltaicas instaladas en una infraestructura hidráulica, la ETAD de Venta Alta en Bilbao. Y finalmente abriremos una ronda de preguntas donde, como siempre, te pido la máxima colaboración. También me gustaría agradecer y destacar el esfuerzo de los ponentes de las más de 20 Masterclass que de forma totalmente desinteresada hacen posible que te podamos ofrecer una formación de altísima calidad, como es esta, sin costo alguno. Como novedad para esta tercera edición y con el objetivo cada vez más de ofrecerte una experiencia más personalizada, será necesario que te inscribas en aquellas Masterclass que sean de tu interés. También quiero informarte que hemos habilitado un canal de WhatsApp para mantenerte informado de todas las novedades del tercer ciclo. Mi compañera Tina, que estará coordinando el chat, te dejará el enlace para que puedas unirte al grupo. Las ponencias y el material de hoy, como siempre, lo podéis descargar en la pestaña de App en Compartir Medios. Y sin más, te quiero presentar a nuestra primera invitada de hoy. Elena Aspichueta es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad del País Vasco, en la especialidad de Bioquímica. Formó parte de varios equipos de investigación en proyectos sobre contaminación ambiental y desde hace 30 años trabaja en el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya y es subdirectora de los laboratorios desde 2018. Pertenece a la Comisión de Depuración y Economía Circular de AGA-AEAS y al Comité de Aguas Residuales de la Federación Europea EURO, a través de los cuales ha estado involucrada tanto a nivel nacional como europeo en el proceso de revisión de la nueva directiva que tratamos esta tarde. Pero antes de darle paso a Elena, te quiero presentar también a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Vinci Energy España. El trabajo de Vinci Energy España está alineado con todas las ramas de Vinci Energy Grupo, siendo líder global en soluciones para la digitalización y la transición energética de las compañías como motores de la transformación de los negocios. Está presente en 53 países y ofrece soluciones y servicios cada vez más innovadores en 4 líneas de negocio: infraestructura, industria, sector servicios y TIC. Y Kerne Aresti, gerente de negocios de Actemium, y Juan Pocheville, jefe de proyectos de Omeson, ambos del grupo Vinci Energy España, nos mostrarán el caso de éxito de la ETAD de Venta Alta en Bilbao, que está totalmente alineado con la Masterclass de hoy. Y ya sin más dilación, doy paso a Elena Aspichueta, nuestra invitada de hoy. Elena, muy buenas tardes, bienvenida al tercer ciclo de Masterclass de aguasresiduales.info, y es para nosotros un placer comenzar y arrancar contigo este tercer ciclo. Pues muchísimas gracias, José Miguel, por la presentación y sobre todo por haber querido contar conmigo para este tercer ciclo de Masterclass que se inicia ahora para 2025. Bueno, y a todos los que estáis ahí de participantes detrás de la pantalla, muchísimas gracias. Como veis por el título de mi ponencia, me voy a centrar en la nueva Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y voy a dividir mi presentación básicamente en 3 bloques.
Primero explicaré muy brevemente cuál era el marco legislativo que teníamos hasta finales de año, hasta finales de 2024, y el porqué de una nueva directiva revisada. Posteriormente explicaré cómo ha sido el proceso legislativo y ya me centraré en el contenido de los principales artículos. Como os podéis imaginar, la directiva es bastante densa y tampoco voy a tener tiempo para explicaros con mucho detalle la mayoría de los artículos, pero bueno, por lo menos espero que después de esta presentación pues tengáis ya unas ideas y el día que os tengáis que enfrentar a la directiva y mirarla con más detalle, pues ayude a entender un poco mejor el articulado. Bien, pues la directiva que teníamos en vigor hasta finales de 2024 era ya del año 91, tenía más de 30 años. Y bueno, pues los requerimientos básicamente eran en cuanto a la recogida de las aguas residuales de aquellas aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes. Había una fecha tope, el 31 de diciembre de 2005, y estas aguas residuales tenían que ser sometidas a un tratamiento para conseguir unos valores de DBO, de DQO y de sólidos en suspensión, que son los que os indico ahí en la parte superior de la pantalla. En el caso de que fuera necesario aplicar un tratamiento más riguroso porque había un riesgo de eutrofización, pues entonces era necesario aplicar un tratamiento más riguroso para reducir los nutrientes. En concreto, el nitrógeno y el fósforo, bueno, pues en los valores que tenéis ahí en la diapositiva con dos rangos distintos de tamaños de depuradoras. Esta directiva fue muy importante y ha conseguido una mejora fundamental en las masas de agua de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de ello, la Comisión Europea en el año 2019 hizo un ejercicio de evaluación o de refit. Es un programa para adecuar la legislación y ver si realmente la directiva era apropiada para el fin previsto o procedía a hacer una revisión de la misma. Y entonces la Comisión Europea es cuando vio que había tres grandes áreas de mejora que todavía había que abordar. Por un lado, había una parte importante de contaminación restante todavía no resuelta por distintos motivos. Por ejemplo, pequeñas aglomeraciones que no entraban en el alcance de la directiva anterior y que tenían un impacto en el medio receptor, sistemas individuales de tratamiento mal gestionados o con mal funcionamiento, eliminación de nutrientes insuficiente en algunos casos, desbordamientos de las aguas de tormentas o escorrentía urbana, o vertidos industriales o los microcontaminantes que han ido cobrando importancia a lo largo de todos estos últimos años. Por otro lado, había que alinearla con el Pacto Verde Europeo y con los nuevos retos a los que nos enfrentamos. Pues claro, hace 30 años no hablábamos ni de economía circular, ni de eficiencia energética o emisiones de gases de efecto invernadero o vigilancia, por ejemplo, de las aguas residuales de parámetros relacionados con la salud pública. Y por último, había un bloque de gobernanza que se veía que la aplicación era bastante desigual a lo largo de la Unión Europea y que convenía tratarlo de una manera más armonizada. Hablamos de temas como transparencia, por ejemplo, el reporte de la información, la planificación de las inversiones, la responsabilidad ampliada del productor o el acceso al saneamiento. La Comisión Europea era consciente de que parte del éxito de la directiva del año 91 era su simplicidad. Entonces, no parte esta nueva directiva de cero, o sea, tiene una estructura relativamente parecida a la directiva del 91, pero amplía muchísimo su contenido. Pasamos de 20 artículos y 3 anexos a tener ahora 35 artículos y 8 anexos. Una cosa que incorpora novedosa la directiva son los actos delegados y actos de ejecución, que son una herramienta bastante ágil que tiene la Comisión Europea para hacer cambios posteriores a las obligaciones de la directiva, porque no necesitan transposición y son de una aplicación relativamente rápida. El acto delegado, además, es de obligado cumplimiento para adaptarse fundamentalmente al progreso científico y técnico. Entonces, podrían incorporar porcentajes de recuperación distintos. Ya veremos que hay un acto delegado en el artículo de lodos que luego os explicaré.
Y los actos de ejecución son más bien guías o recomendaciones para interpretar de una manera más armonizada o homogénea pues cosas que no están totalmente detalladas en la directiva y que se haga de manera similar en los distintos Estados miembros. Bien, pues dicho esto, os voy a explicar un poco en qué ha consistido el proceso legislativo que se ha seguido en el caso de esta directiva. Todo el proceso empieza, lo tenéis aquí a la izquierda, cuando la Comisión Europea, el 26 de octubre de 2022, publica su propuesta de nueva directiva. A partir de este momento, entran en marcha las otras dos instituciones europeas, el Parlamento Europeo, que es lo que os pongo en la parte superior, y el Consejo de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo es donde están los europarlamentarios, que se constituye en base pues, al resultado de las elecciones europeas. Entonces, a los expedientes que están en marcha se les asigna un relator principal y un equipo de personas que se llaman relatores en la sombra de distintos partidos políticos y que desde el Comité ENVI del Parlamento se ponen en marcha para preparar enmiendas al texto que ha propuesto la Comisión. En este caso, se asignó el expediente a un relator que era finlandés y que no iba a repetir mandato después de las siguientes elecciones europeas. Por lo tanto, tenía bastante prisa en dejar este expediente terminado o avanzado antes de las elecciones europeas. Como veis, el Comité ENVI aprobó las enmiendas de compromiso en septiembre de 2023 y el Pleno del Parlamento Europeo el 5 de octubre del 23. Por otro lado, que es lo que veis en la fila de abajo, está el Consejo de la Unión Europea. En el Consejo están representados los Estados miembros a través de los ministerios y sabéis que la presidencia del Consejo es rotatoria. Al inicio de 2023 la presidencia la tuvo Bélgica y es verdad que el expediente avanzó bastante poco y la segunda parte del 2023, el segundo semestre, la presidencia le tocó a España. Y el papel del ministerio, del MITER, fue fundamental y fue un semestre de muchísima intensidad. Hubo muchas reuniones, el papel que tenía que adoptar el ministerio era de neutralidad porque hacía un poco de moderador para llegar a acuerdo entre todos los Estados miembros y se consiguió llegar a una posición del Consejo, a la orientación general, el 16 de octubre del 23. También había cierta prisa en dejar el expediente aprobado por parte del Consejo porque se quería dejar antes de verano del 2024, antes de que entrara la presidencia de Hungría en el Consejo y antes de las elecciones europeas, que recordáis que fueron en junio, porque si esto ya no quedaba aprobado, después de las elecciones y la constitución del nuevo Parlamento, prácticamente habría que empezar casi de cero otra vez. Entonces veis que desde octubre del 22 hasta noviembre del 23 prácticamente pasa un año, que es muy rápido para lo que suelen durar estos procesos. En noviembre nos encontramos en la situación que llamamos, se inicia el diálogo tripartito o los trílogos, porque tenemos tres propuestas. Tenemos la propuesta de la Comisión, la propuesta que se ha acordado en el Parlamento y la propuesta que se ha aprobado en el Consejo. Después del diálogo tripartito, cuando se llega a un acuerdo y se tiene un texto legislativo consensuado, es cuando ya tenemos el texto definitivo de directiva, que se aprobó por parte del Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024. Como os decía, en verano del 24 fueron las elecciones europeas y posteriormente el nuevo Parlamento tuvo que ratificar el texto aprobado y la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea fue el 12 de diciembre del 24. La directiva entró en vigor el 1 de enero de 2025. Aquí tenéis el link a la directiva y hay un plazo ahora de 2 años y medio, a más tardar el 31 de julio de 2017, para transponerlo al ordenamiento jurídico de los distintos Estados miembros. Bien, este proceso no es un proceso cerrado, es bastante participativo y estos recuadros rojos que veis aquí, donde hay altavoces, son distintas posibilidades donde hemos tenido opción de influir tanto a la Comisión como al Parlamento, como a través de los ministerios al Consejo. Entonces, ¿cómo se ha podido influir en este proceso? Pues bien,
a través tanto de la Asociación Nacional AGA-EAS como de la Federación Europea, hemos tenido posibilidad de influenciar en este proceso y muchas de las cosas que hemos promovido en nuestros documentos de posición se han visto reflejadas en el texto final de la directiva. Fruto de un gran trabajo en equipo con ambas asociaciones, a los que aprovecho una vez más para agradecer el gran trabajo realizado, porque sé que muchos de vosotros estáis aquí participando en esta jornada. AGA-EAS, ya lo ha comentado José Miguel, es la Asociación Nacional de Empresas Gestoras de Agua Urbana, y yo estoy en la Comisión Quinta, en la de Depuración y Economía Circular, y a su vez estoy representando a EAS en la Federación Europea, EURO, en la que están representadas asociaciones nacionales de 32 países distintos. En EURO intercambiamos conocimiento, se establece posición y hacemos que se visibilice el valor de los servicios de agua y trabajamos activamente para que la legislación europea pues, sea compatible con los principales retos y objetivos del sector del agua europea. Entonces, ahí tenéis los documentos de posición. Os animo a que entréis en las páginas web. En la de EURO tenéis además muchísimos documentos que seguramente pues, os van a resultar de mucho interés. Pudimos mandar información al Ministerio e incluso pudimos mandar recomendaciones de voto a los europarlamentarios basado pues, en los documentos de posición. Bien, lo que os comentaba del diálogo tripartito, os pongo un ejemplo muy breve para que veáis para cada uno de los artículos con qué nos encontrábamos. Teníamos la propuesta de la Comisión, del Parlamento, del Consejo y había que negociar pues, el alcance de las aglomeraciones, de las depuradoras, las fechas tope para llegar a un acuerdo final. Y como veis, pues en la mayoría de los casos era una propuesta intermedia y ha sido una negociación en la que en unos momentos cedía el Parlamento, en otras el Consejo, para llegar, bueno, pues os diré al final a una propuesta, a una directiva bastante más flexible de lo que teníamos en un inicio con respecto a lo que presentó la Comisión. Bien, pues ya centrándome en el articulado, empezando por el artículo 3 de sistemas colectores, básicamente es similar a lo que teníamos en la directiva anterior, pero aumenta el alcance de las aglomeraciones que tendrán que recoger sus aguas residuales a través de sistemas colectores. En este caso será a partir de 1.000 habitantes equivalentes y para todas aquellas aglomeraciones nuevas entre 1.000 y 2.000 que entran ahora, pues la fecha tope será el 31 de diciembre de 2035. Lo que sí se ha añadido en este artículo, por las fases finales de negociación que os decía, es añadir una serie de ampliaciones de plazo con respecto a diciembre del 35 en varios años adicionales si se dan unas circunstancias determinadas en el momento de la entrada en vigor de la directiva, para dar más tiempo a aquellos Estados miembros que vayan adaptando sus infraestructuras y que tengan un retraso en su gestión de las aguas residuales. En el caso, por ejemplo, de aquellas aglomeraciones que en la entrada en vigor de la directiva menos del 50% de sus aglomeraciones tengan sistemas colectores, pues tendrán 8 años más. Si son menos del 25%, 10 y 12 o 14 años más en estas circunstancias, pero si se trata de Croacia, Bulgaria y Rumanía, para dar algo más de tiempo a estos Estados miembros que se incorporaron más tarde en la Unión Europea. Sí que es importante que en estos casos que se adhieran a esta ampliación de plazo, los programas nacionales de ejecución tendrán que incluir cuáles son las aglomeraciones que carecen de colectores, un plan detallado de las inversiones para acometer estas obras y las razones técnicas que lo justifiquen. El artículo siguiente, que no lo he puesto en orden tal que figura en la directiva, pero por similitud al 3, es el de tratamiento secundario. El artículo 6, bueno, pues tal como lo define la directiva, es el proceso de tratamiento biológico normalmente con una decantación para permitir el cumplimiento de estos valores que os pongo ahí en la tabla, y aquí no se produce ningún cambio con respecto a la directiva anterior. Se mantienen los valores de DBO, de DQO y de sólidos en suspensión, si bien añade un valor de carbono orgánico total como equivalente a la DQO para poder utilizar cualquiera de los dos.
Y en este caso también, en la línea del artículo 3, pues se añaden una serie de excepciones para tener ampliaciones de plazo en unos casos muy concretos. Por un lado, aquellas aglomeraciones entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes que estaban vertiendo a zonas costeras o menos sensibles y que por la directiva antigua tenían un tratamiento menos riguroso, entonces se les da 12 años tras la entrada en vigor para adaptarse. También hay ampliaciones de plazo en 8, 10 y 12 y 14 años, del mismo modo que en el artículo 3, en el caso de que estos porcentajes del 50% del 25% que os decía sean para el tratamiento secundario, es decir, si un máximo de 8 años, si menos del 50% de los vertidos de estas aglomeraciones no son objeto de un tratamiento secundario a la entrada en vigor. Y hay una posibilidad de tratamientos menos rigurosos, bueno, pues en unas situaciones un poco excepcionales que en principio a nosotros en España no van a aplicar, pero que se refieren a aquellos casos en los que el tratamiento biológico puede tener dificultades, bien por la geografía y topografía complicada o por tratarse de climas muy fríos en los cuales el tratamiento biológico pues puede verse dificultado. Pasamos al siguiente artículo, el 5, que es el de los planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento. En línea con lo que os comentaba, aquí se veía que había una gran parte de la contaminación que le aportaba al medio receptor los desbordamientos de los sistemas colectores y, por tanto, en este artículo se establece la obligatoriedad de que las áreas de drenaje de aglomeraciones mayores a 100.000 habitantes equivalentes tengan dichos planes para el 31 de diciembre de 2033. En el caso de aglomeraciones entre 10.000 y 100.000 habitantes equivalentes, tendrán que tener sus planes para el 31 de diciembre de 2039 si están en una lista de aglomeraciones en riesgo porque sus vertidos, sus desbordamientos afectan al medio receptor en el sentido de estos 4 puntos que os pongo aquí. Que estos desbordamientos supongan un riesgo ambiental o para la salud humana, que estos desbordamientos representen más del 2% de la carga anual de las aguas residuales recogidas en dicha aglomeración en condiciones de tiempo seco, que los desbordamientos impidan cumplir los requisitos de varias diferentes legislaciones que vienen detalladas en la directiva, o que se hayan identificado puntos en redes separativas en los que la escorrentía urbana puede estar contaminada. La lista de aglomeraciones de riesgo tendrá que estar lista al de 6 meses después de la primera actualización de los planes hidrológicos de Cuenca o como máximo el 22 de junio de 2028. Y la lista y los planes integrales tendrán que estar revisados cada 6 años. Al lado os he puesto un resumen del anexo 5, que está totalmente relacionado con el artículo 5 porque especifica el contenido de estos planes integrales de gestión. Entre otras cosas están los objetivos de reducción y figura un objetivo indicativo no vinculante menor al 2%. Esto fue motivo de bastante debate en todas las negociaciones, en las discusiones, porque la propuesta de la comisión, aunque decía que era indicativo, decía que tenía que cumplirse pues para 2039 en el caso de las aglomeraciones mayores a 100.000 y para 2045 para las aglomeraciones de la lista. Pero no tiene mucho sentido que un objetivo sea indicativo si luego tienes una obligatoriedad de llegar a ese objetivo en unas fechas máximas. Entonces, al final se dejó como un indicativo no vinculante para que no pueda haber sanciones o procedimientos legales si se llega a incumplir dicho objetivo. Bien, pasamos al siguiente artículo, el 7, sobre el tratamiento terciario. El tratamiento terciario en el ámbito de esta nueva directiva es aquel al que se somete, el proceso al que se someten las aguas residuales para eliminar nutrientes. Es distinto al tratamiento terciario con el que estábamos familiarizados hasta la actualidad. El tratamiento terciario será obligatorio para aquellas depuradoras mayores a 150.000 habitantes equivalentes, que es lo que llamaré depuradoras grandes,
Y la fecha tope para que todas estas depuradoras tengan los terciarios es el 31 de diciembre de 2039. Y para el rango de aglomeraciones entre 10.000 y 150.000, que son las que me referiré como medianas, habrá que evaluar si hay un riesgo de eutrofización, en cuyo caso estas aglomeraciones tendrán que estar en esta lista y el 100% de las aglomeraciones de la lista tener el terciario en marcha para el 31 de diciembre de 2045. Y esto será de manera gradual desde el 2033, pues distintos porcentajes hasta llegar al 2039 o al 2045. Por otro lado, en la tabla 2 del anexo 1 figuran los valores máximos de nutrientes. Como os decía, fue también motivo de discusión importante los valores de nutrientes porque la propuesta de la comisión únicamente daba 2 valores de nitrógeno y de fósforo de 6 y de 0,5 independientemente del tamaño de la depuradora de la aglomeración, y aquí sí que la postura de AEAS y Duro fue fundamental para haber conseguido estos valores que pongo aquí en la tabla de la derecha en azul. Las depuradoras, las grandes, tendrán que eliminar ambos nutrientes, nitrógeno y fósforo, con los valores que tenéis ahí en la diapositiva, 0,5 u 8, y en el rango de 10.000 a 150.000 se podrá aplicar uno u otro, dependiendo cuál es el nutriente que tiene, el que produce el riesgo de eutrofización, y en cuyo caso pues los valores son ligeramente más relajados, 0,7 o 10 de nitrógeno. Bien, pasamos al siguiente artículo, que es el tratamiento cuaternario, que es totalmente novedoso y es el que hay que aplicar en las depuradoras para reducir el aporte de microcontaminantes al medio receptor. Las depuradoras, las grandes, como os decía, mayores a 150.000 habitantes equivalentes, tendrán que tener el 100% de ellas el cuaternario en marcha para finales de 2045, y las medianas, mayores a 10.000 habitantes equivalentes, si hay un riesgo de acumulación de microcontaminantes, tendrán que estar estas aglomeraciones en dicha lista y el 100% de ellas tendrán que tener el cuaternario en marcha para 2045. Esto también se hará de manera gradual, porcentualmente, poco a poco en distintos porcentajes desde el 2033. ¿Cómo se va a evaluar el rendimiento o la eficacia de los tratamientos cuaternarios? Bueno, pues para ello está la tabla 3 del anexo 1, en el que están estas sustancias que os pongo en los cuadros azules, que son unas sustancias indicadoras divididas en 2 categorías. Habrá que elegir al menos 6 sustancias de esta lista de indicadores y el número de sustancias de la categoría 1 tendrá que ser el doble de la categoría 2. Y el porcentaje mínimo de reducción promedio de las sustancias seleccionadas tendrá que ser un 80%. En este sentido, como había poca experiencia de eliminación de microcontaminantes ya a escala real, porque sí que hay estudios pilotos en plantas muy pequeñas, la Comisión Europea se basó en la estrategia suiza y, como veis, cogió el mismo listado en las 2 categorías, los mismos porcentajes de reducción y se hará de la misma manera. Estas indicadoras supuestamente son representativas de una familia muy amplia de productos farmacéuticos y cosméticos, que son los que mayoritariamente se encuentran en las aguas residuales, con lo cual, reduciendo estos indicadores, reduciremos la mayoría de las sustancias presentes. Os he puesto aquí un pequeño cronograma para que entendáis mejor lo que os decía de la progresión en el tiempo para implementar los cuaternarios. Con los terciarios es básicamente lo mismo. En la parte de arriba os he puesto para las depuradoras grandes, veis el 20% para 2033, el 60% para el 39 y el 100% para 2045. Y en la parte de abajo los plazos que tenemos con las aglomeraciones, como si dijéramos medianas, las de la lista, para llegar al 100% en 2045. Bien, pues ¿cómo se van a financiar estos tratamientos cuaternarios? Pues aquí os introduzco los artículos 9 y 10 de la directiva. La Comisión llevaba ya tiempo evaluando una responsabilidad ampliada del productor
para aplicar el principio de que contamina paga y estudió la viabilidad de esta RAP en la directiva, y en la propuesta inicial de la comisión se pretendía que el 100% de los costos de los tratamientos cuaternarios fueran financiados por este sistema de responsabilidad ampliada del productor. Finalmente hubo mucha discusión y esto ha quedado en un porcentaje mínimo que tendrá que cubrir la RAP del 80%. Pero el 20% restante tendrá que ser decisión de los Estados miembros. Habrá Estados miembros en los que pueda ser el 100% y en otros casos que se quede en el 80%. ¿Quiénes van a participar en estos sistemas de responsabilidad ampliada del productor? Lo he puesto en la tabla de la derecha. Los productores afectados están en el anexo 3 y de momento son los que ponen en el mercado medicamentos para uso humano o productos cosméticos. La RAP estará basada en las sustancias que están contenidas en los productos que ponen en el mercado. Y se eximirá a aquellos productores que ponen en el mercado, por un lado, menos de 1 tonelada al año de sustancia en el mercado de la Unión Europea, y aquellas sustancias que son rápidamente biodegradables o que no generan microcontaminantes al final de su vida útil, en su ciclo de vida. Antes del 31 de diciembre de 2027, la Comisión Europea tendrá que adoptar un acto de ejecución para establecer las condiciones de biodegradabilidad y de peligrosidad de estas sustancias y poder hacerlo de una manera armonizada y similar en toda la Unión Europea y no generar disrupciones en los mercados. Como veis, los cuaternarios parece que son para dentro de mucho tiempo, 2045, pero ya en 2027 tendremos que tener este acto de ejecución en el que se establezcan estas condiciones. De este modo, los productores sabrán qué sustancias quedan exentas o no de la RAP. Y antes del 31 de diciembre del 28, los Estados miembros tendrán que garantizar que los fabricantes del mercado que ponen sus productos con estas sustancias en el mercado nacional tienen que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor. Sí, quería remarcar que aquí la posición tanto de AEAS como desde Euro, desde un principio, ha sido que la contribución de la RAP debería de ser del 100%, por lo que os he comentado, por un lado, el principio de quien contamina paga, y al final quien es responsable de una contaminación lo es responsable al 100%. Otra cosa distinta, y estamos de acuerdo, es que quizás este sistema de responsabilidad ampliada del productor no tenga que ser solo para estos productores que figuran actualmente en la directiva, porque hay otros sectores que también contaminan las aguas residuales y que se van a ver favorecidos con los tratamientos cuaternarios. Pero esto lo contempla ya la Comisión. En el considerando 20, en la propuesta de la Comisión, ya se decía que se evaluará periódicamente la inclusión de otros sectores, y en el artículo 30 de evaluación, que lo comentaré un poco al final, pues también queda un poco abierta la puerta a ver si habrá que adaptar en un futuro la lista de productos de la RAP y si sería adecuada una responsabilidad amplia del productor distinta para los PFAS y los microplásticos. Bien, paso al artículo 11, que es el de la energía. Bien, pues por un lado el artículo establece la obligatoriedad de realizar auditorías energéticas para depuradoras mayores a 100.000 habitantes equivalentes antes del 31 de diciembre de 2025. Y para las depuradoras del rango mediano, que decía intermedio, de 10.000 a 100.000 antes del 31 de diciembre de 2030. Por poneros un poco en contexto en el tema de la energía, porque el artículo ha quedado redactado como os he puesto ahí, pero cuando lo lea veréis que, bueno, pues queda un poco a la redacción, digamos, farragosa. La Comisión Europea tenía claro que el sector tenía un potencial importante de generar más energía de fuentes renovables e impulsar la producción de biogás. Y además consideraba que las fluctuaciones del precio de la energía, pues hay momentos en los que la energía es muy cara e incluso podría haber problemas de acceso a la energía con conflictos bélicos, como ha pasado con la guerra de Ucrania, ¿no?
Entonces, en la propuesta inicial de la comisión se proponía que para un año, una fecha tope, que posteriormente también se ha hecho más flexible, toda la energía consumida en las depuradoras tenía que ser producida en las depuradoras como energía renovable. Ya aquí sí que fue muy importante la función de lobby. Se presentaron muchísimos ejemplos de depuradoras europeas en las que se veía que por muchos esfuerzos que se hicieran, conseguir más del 65 del 70% era muy complicado. Y además, pues muchas veces la energía no se producía exactamente dentro de la instalación, sino fuera de la misma. Entonces, al final, el artículo ha quedado redactado teniendo en cuenta todo esto de la siguiente manera. La energía total anual producida de fuentes renovables, y es importante que es a nivel de sector nacional, no es a nivel de depuradora individual ni a nivel de operador, en las depuradoras mayores a 10.000 habitantes equivalentes y producida por los titulares, por los operadores o en su nombre, con independencia de si esta energía se utiliza dentro o fuera de las instalaciones, será equivalente como mínimo al 20% de la energía total anual utilizada para el 31 de diciembre del 30. Veis que progresivamente va aumentando el porcentaje para llegar al 100% producido con respecto a la energía total anual utilizada para 2045. Y para llegar a estos porcentajes no se puede comprar energía renovable. Se ha añadido, sin embargo, una flexibilidad adicional vinculado a los resultados de las auditorías energéticas, que si demuestran que se han hecho todos los esfuerzos posibles para generar el máximo de energía renovable posible y aún así no se puede llegar a este 100%, se permite una compra de energía externa de origen no fósil hasta un máximo del 35%. Bien, paso a los dos siguientes artículos. El 17, totalmente novedoso. Como recordaréis, pues durante la pandemia las aguas residuales demostraron que en algunos casos eran útiles para hacer un seguimiento de la pandemia y tener una alerta temprana, y la Comisión Europea quería aprovechar al máximo este potencial de las aguas residuales para hacer una vigilancia. Por tanto, establece la obligación de que los Estados miembros creen un sistema de cooperación y coordinación entre la autoridad sanitaria competente y las medioambientales para ver qué parámetros de salud pública son relevantes y habrá que monitorizar en determinadas situaciones. De momento incluye el SARS-CoV-2 con las variantes, el poliovirus, el de la gripe, los patógenos emergentes u otros parámetros que pudieran surgir. Y si que hay una emergencia sanitaria, este sistema de cooperación verá qué parámetros son pertinentes para hacerles un seguimiento y, pues tendrán que definir cuáles son muestras representativas y con qué frecuencia. Un tema que sí preocupa bastante son las resistencias a los antibióticos o en general a los antimicrobianos. Sabéis que es un problema de salud global en crecimiento y una gran amenaza para la medicina moderna. Y se establece la obligatoriedad de que las aglomeraciones mayores a 100.000 habitantes equivalentes hagan un seguimiento de las resistencias a los antimicrobianos. Antes de julio de 2026, la Comisión Europea tendrá que adoptar un acto de ejecución con la frecuencia y la metodología a aplicar para hacerlo también de una manera armonizada en Europa. Y una vez que esté este acto, antes del segundo año, tras la adopción del acto, los Estados miembros tendrán que poner en marcha esta vigilancia de las aguas. Con respecto al artículo 21, que este ya existía en la anterior directiva, pero amplía muchísimo su contenido, establece gran cantidad de obligaciones para el control o el monitoreo de las aguas residuales de muchísimos parámetros. Os pongo aquí pues los vertidos de las depuradoras que cumplan con los requisitos del anexo 1 en sus partes B y C, la carga y las concentraciones, la cantidad y la composición y el destino de los lodos, el agua reutilizada y los porcentajes que irán a riego agrícola y la cantidad de nutrientes contenida en ellos, emisiones de gases de efecto invernadero, la energía consumida y generada en las depuradoras mayores a 10.000 habitantes equivalentes, los desbordamientos de las aglomeraciones mayores a 10.000
y una lista de elementos muy larga que os voy a poner a continuación con esta frecuencia. Aglomeraciones grandes, mínimo 2 muestras al año, y aglomeraciones entre 10.000 y 150.000, mínimo de una muestra cada 2 años. Fijaros el listado que pone en la directiva de elementos a controlar. Son muchísimos anexos, pues de la directiva marco del agua, de la de prioritarias, de aguas subterráneas, de la de normas de calidad ambiental, el reglamento EPRTR, la directiva de fangos de uso agrícola. También incluye los parámetros de un anexo de la directiva de aguas de consumo, un anexo de la directiva de aguas de baño, los microplásticos en las entradas y salidas de las depuradoras y los microplásticos en los lodos, si procede y preferentemente si van a tener un uso agrícola. Es verdad, y en uno de nuestros documentos de posición decíamos que de todos estos anexos hay muchísimas sustancias que se repiten y la verdad es que hace bastante complicado asegurar que vamos a monitorear todo lo que viene ahí, porque incluso hay redundancias y cosas que no tienen sentido, como subproductos de la desinfección de aguas de consumo, por ejemplo. Entonces, es cierto que al final se ha añadido ahí un párrafo en el que dice que algunos de los parámetros podrán ser excluidos de este control si se demuestra que no están presentes en las aguas residuales y que las frecuencias también podrán reducirse a lo largo del tiempo progresivamente si los resultados demuestran que durante varios años consecutivos los valores son inferiores a las normas de calidad ambiental. Bien, el siguiente artículo es sobre la evaluación y la gestión del riesgo, el artículo 18. Y es un artículo que, bueno, se está utilizando ya en todas las piezas de legislación nuevas que se van aprobando, la gestión del riesgo, y es muy importante porque tiene repercusiones serias para aglomeraciones o depuradoras que en un principio quedan fuera del alcance de la directiva. Los Estados miembros tendrán que determinar para el 31 de diciembre de 2027 si hay riesgos que producen las aguas residuales para el medio ambiente y la salud humana, en principio relacionados con lo que os pongo aquí, con la calidad de aguas que vayan destinadas a captación para producción de agua de consumo, aguas de baño, el estado de las masas de agua de acuerdo a la Directiva Marco del Agua, las aguas marinas o actividades de acuicultura. Entonces, si en estos casos se detectan riesgos, habrá que adoptar medidas con requerimientos mucho más estrictos que los mínimos que se dan en la directiva. Entonces, por poneros un ejemplo, el tratamiento cuaternario decíamos que era obligatorio a partir de aglomeraciones de 10.000 habitantes equivalentes si había un riesgo de acumulación de microcontaminantes. Pero si hay una aglomeración o una depuradora pequeña de 5.000 habitantes equivalentes cuyo efluente tenga un impacto porque, por ejemplo, aguas abajo tiene una zona de captación de aguas de consumo, pues ahí habrá que evaluar si hay un riesgo o no y en cuyo caso, si lo hay, habría que aplicar un tratamiento cuaternario. Si se detectan riesgos, por tanto, lo que os decía, habrá que adoptar estas medidas y los riesgos habrá que revisarlos cada 6 años a partir del 31 de diciembre de 2033. Estos riesgos tendrán que ir claramente identificados en los planes hidrológicos y también en los programas nacionales de ejecución, que es el artículo 23, en el que también habrá que indicar las medidas que se van a adoptar. Y ya por último, os pongo, bueno, no porque sean menos importantes, pero es verdad que como no puedo centrarme en todos ellos, os doy unas pequeñas pinceladas de estos artículos que, bueno, también pueden tener importancia. El artículo 14 se ha modificado con respecto a la anterior directiva para reforzar y controlar más la contaminación en origen, cosa muy importante. Y por este artículo se quiere garantizar que antes de expedir una autorización de vertido de aguas residuales para conectarse al colector, habrá que consultar al gestor de las depuradoras para que sean conocedores de todos los vertidos que pueden llegar y además garantizar un control periódico de esta contaminación, incluso pudiendo retirar la autorización expedida. El artículo 15, reutilización, se ha modificado para promover sistemáticamente la reutilización de las aguas residuales tratadas.
Y además este artículo indica requerimientos para cuándo aplicar para estar exento de los límites de nitrógeno y fósforo que os comentaba en el artículo 7 con respecto a los valores de la tabla del anexo si hay reuso agrícola. El artículo 19 de acceso al saneamiento es nuevo y exige a los Estados miembros que mejoren y mantengan el acceso al saneamiento entendido como instalaciones de servicios de aseo adecuados y equitativos para todos, pero en particular para las personas vulnerables o marginadas. El artículo 20 sobre los lodos actualiza el antiguo artículo para fomentar la recuperación de recursos valiosos de los lodos y para asegurar que su gestión sea acorde con la jerarquía de residuos. El artículo 22 mantiene la obligación de elaborar un programa nacional para reportar toda esta información sobre el control y el nivel de ejecución. Perdona, que estaba hablando del 23. El artículo 22 es relativo al envío de conjuntos de datos, tanto a la Comisión Europea como a la Agencia Europea Medioambiental, de un conjunto de datos enorme con una serie de fechas tope, y lo que se pretende es agilizar el envío de la información, tenerla más actualizada y que la Agencia Europea del Medio Ambiente facilite al público el acceso a los datos que considere pertinentes. Y el artículo 23, que es el de los programas nacionales de ejecución, será necesario, obligatorio, elaborar un programa nacional de la ejecución antes del 1 de enero del 28 para ver el nivel, cómo va el nivel de ejecución y, muy importante, para identificar qué planificación de inversiones hay que acometer para poder abordar todas estas obligaciones nuevas o inversiones para mejorar, renovar o sustituir las instalaciones existentes que ya tenemos con sus posibles fuentes de financiación. El artículo 24 de información al público. Los Estados miembros tendrán que garantizar que las aglomeraciones mayores a 1.000 habitantes equivalentes disponen de un sistema en línea para que de manera sencilla y personalizada se pueda acceder a la información. El artículo 27 es el ejercicio de la delegación, que es el que empodera a la Comisión para adoptar todos los actos delegados que os había comentado. Perdonad que se me ha olvidado comentaros en el artículo 20, y es importante, hay un acto delegado y que además tiene fecha tope para que se adopte, y se establecerán porcentajes mínimos de recuperación de fósforo en los lodos. Es lo que os comentaba, que este porcentaje no figura ahora, pero mediante un acto delegado será obligatorio en cuanto la Comisión adopte este acto. Y por último, el artículo 30, el de la evaluación, que por este artículo permitirá evaluar la experiencia adquirida y todos los datos recogidos durante el progreso de los años para analizar si procede revisar pues un listado muy grande de requerimientos que tiene actualmente la directiva. Pero os lo comentaba en el artículo de la RAP porque es importante, y aquí dice evaluar las posibles repercusiones en el funcionamiento de la RAP en los mercados nacionales, ver si tiene un impacto en la asequibilidad de los medicamentos, por ejemplo, y estudiar la viabilidad y la adecuación de otro sistema RAP para los PFAS y para los microplásticos. Entonces, bueno, yo con esta presentación, como veis, nos enfrentamos a grandes retos para el sector para los próximos 20 años. Yo creo que el sector está altamente capacitado para abordarlo, que hay tecnología, que se está investigando, innovando mucho en tecnología, pero esto no va a ser posible si no está acompañado de una estrategia de financiación que permita tener los fondos necesarios en tiempo y forma para poder ir acometiendo todas estas inversiones y poder realmente cumplir con los plazos. Entonces, bueno, pues habrá que conseguir estar atentos a todas las fuentes de financiación que tengamos que nos permitan pues acometer todos los deberes que tenemos ahora sobre la mesa. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido con un tema tan denso
y bueno, pues disponible para las preguntas que vayan surgiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, por esta excelente exposición. Yo creo que nos has dado una visión muy precisa de la nueva directiva y creo que los profesionales del sector nos enfrentamos, como bien dices, en este momento a un importante reto en el que debemos de estar bien informados. Así que en la ronda de preguntas ampliaremos la información contigo, Elena. Muchas gracias. Encantada. Bueno, pues os recuerdo que desde este momento ya nos podéis dejar vuestras dudas y vuestras consultas para Elena en la pestaña de preguntas, que ya lo estáis haciendo. A continuación, Ikerne Aresti, gerente de negocios de Astemium, y Juan Pocheville, jefe de proyecto de Omeson, ambos del grupo Vinci Energies, como os decía anteriormente, nos mostrarán el caso de éxito de la etapa de venta alta en Bilbao. Buenas tardes, Ikerne y Juan, bienvenidos a nuestro tercer ciclo de Masterclass y adelante con vuestra intervención. Te doy paso, Ikerne. Tienes que activar el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Perfecto. Gracias, Elena, por tu magnífica explicación, que ha sido amena, te lo aseguro. Y también porque nos muestra los retos y los hitos a los que nos enfrentamos en los próximos años y sobre todo por tu clarificación del proceso legislativo, que yo personalmente desconocía desde que se hace una propuesta a la Comisión Europea en el 2022 hasta que finalmente sale la directiva definitiva en el 2024. Entonces, atendiendo a estos retos que tú has mostrado y los hitos que tiene esta directiva, nosotros desde el grupo Vinci es un actor importante ya que tiene presencia en 57 países y el enfoque que hace nuestra organización al mercado es a través de 4 líneas de negocio: las infraestructuras de la energía, la industria, las tecnologías de la información y el sector terciario. Y nosotros, aun siendo una empresa multinacional, tenemos fuertes raíces regionales, lo que nos permite organizarnos en distintas unidades de negocio, que a su vez favorece la especialización por actividad y una cercanía a nuestro cliente, como puede ser, en este caso que nos ocupa, pues nuestra cercanía con el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, ¿no? Además, en España concretamente, el grupo opera bajo estas marcas: Actemium, que ofrece soluciones a la industria; Axians, en lo que se refiere a las tecnologías de la información; y Omexom, que se centra en la infraestructura energética. Alineados con nuestra política medioambiental de grupo y un poco enlazándolo con todas tus explicaciones respecto a esta directiva, nosotros desarrollamos dentro de estas distintas unidades de negocio proyectos que favorecen esta neutralidad energética y también proyectos tanto de sensorización como de monitorización y reporte de los consumos. Según el artículo que mostrabas tú, el artículo 11, en referencia a la neutralidad energética, para el 2045, que era el hito superior en el tiempo, los titulares operadores de las estaciones depuradoras residuales deben de producir el 100% de la energía que consumen, que, como tú bien has comentado, es un reto bastante ambicioso porque ahora mismo las instalaciones más avanzadas están en indicadores de un 65%, con lo cual esto nos permite, por lo que me ha parecido entender, y si no tú nos corriges, Elena, que se podrán ubicar instalaciones de generación de energía renovable en otras ubicaciones, aunque no estén físicamente en la estación depuradora de aguas residuales concretamente, siempre que sean del mismo titular o operador. Entonces, relacionado con esta neutralidad energética, en nosotros existen diferentes instalaciones que llevamos a cabo, como pueden ser instalaciones de cogeneración o tratamiento de lodos para producción de energía y instalaciones fotovoltaicas, entre otras. Y precisamente la implantación de una planta fotovoltaica en una
estación de tratamiento de agua potable que se denomina Ventalta y que es propiedad del Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya, es el caso de éxito que queríamos explicar en este foro, y para eso os doy paso a mi compañero Juan Pocheville, que es el jefe de obra que fue el encargado de la ejecución de este proyecto. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Ikerne. Gracias, Elena, por la exposición. Bueno, simplemente lo que ha comentado Ikerne. Soy Juan Pocheville, pertenezco a la marca Omexon y fui el jefe de obra, como bien ha dicho, de la ejecución de esta fotovoltaica. Os sitúo un poco en la obra. Se trata de una estación de tratamiento de agua potable en cuyo depósito está el agua potable que abastece al Gran Bilbao, y era una oportunidad que el Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya adivinó con una orientación de un depósito perfecta hacia el sur y que facilitaba la instalación de la instalación fotovoltaica para tener grandes producciones de energía y poder autoabastecerse, ¿no? Que es un poco el reto que, como nos ha comentado Elena, vamos a tener este tipo de instalaciones de tratamiento de aguas. Sin más, os queremos hacer o trasladar esta hora y esta experiencia que hemos tenido desde varios ámbitos, desde luego desde el ajuste a la directiva que nos ha trasladado Elena, situarlos también por la parte de que es un aspecto y una obra específica en cuanto a eficiencia y productividad. Voy a hablar mucho de la ejecución, de lo que presentaros un poco la obra que hicimos para que nos situéis y seáis capaces de ver qué trabajos somos capaces de realizar desde el Grupo Vinci en esta zona. Pero no tanto enfocarlo en la ejecución, iremos viendo los elementos, sino también en el concepto de productividad y eficiencia energética, ¿vale? Para aquellos que uséis comúnmente estos términos y demás, los conocéis, pero desde el ámbito que no os conozcáis tanto, simplemente y dialécticamente vamos a tratar de utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para generar los mayores vatios posibles en la generación y que esos vatios no se pierdan por el camino, ¿vale? La eficiencia, generar vatios y que no se pierdan en el camino. Es un valor añadido a la instalación de fotovoltaicas que tenemos que hacerlas, que tenemos claro que tenemos que instalarlas, pero que tenemos que instalarlas con cierto criterio. Ese es el valor añadido que sobre todo voy a intentar trasladaros a lo largo de la charla, ¿vale? Antes de pasaros a exponer los datos, considerar unos datos reseñables para nosotros fue un reto porque al día de hoy sigue siendo la instalación de potencia instalada más importante, con mayor potencia instalada en Vizcaya, y que técnicamente fue un reto también el poder trasladar esos dos focos que hemos visto, eficiencia energética, técnicamente a la obra, en la parte eléctrica, poder trasladarlo, y que fue un reto bonito que a través de todos los intervinientes de la obra, pues consideramos y teníamos esos dos focos que iremos viendo para llegar a un buen término. Sin más, voy a ir pasando a la exposición. Ahí tenemos la potencia instalada. Tenemos 584 kilovatios pico. Estamos hablando de eso, son la potencia que nos da puramente los paneles instalados. Y eso nos daba una producción anual de 595 megavatios hora, ¿vale? Estamos hablando de que esos 595 megavatios hora es el 21% del consumo de la TAP actualmente, ¿vale? Es decir, esta instalación fotovoltaica actualmente del consumo necesario para su proceso productivo, el 21% se lo da directamente a la planta, lo cual, bueno, es un dato importante. Y daros también datos importantes en cuanto al esfuerzo que tuvo que hacer el Consorcio de Aguas de Bilbao respecto a la inversión, 652.000 euros, de los cuales el ente vasco de la energía subvencionó 40.000. Y en cuanto a la modalidad, haceros mención a la modalidad, que es uno de los datos importantes en esta tipología de plantas. Esta es una modalidad de autoconsumos invertido de excedentes. Muchos conoceréis la terminología, pero bueno, para aquellos que no la tengan clara, básicamente de una manera más diáfana se trata de que en esta planta todo lo que se consume, todo lo que se genera, se ha de consumir, ¿vale? Si, como es el caso, se genera un exceso en la energía generada,
y es la energía mayor que la consumida, ese exceso se va hacia la red, hacia la compañía suministradora. Bueno, pues esta modalidad, el autoconsumo invertido de excedentes, nos obliga mediante algún Real Decreto, que es el 244/19, creo, que nos obliga a que ese vertido no sea posible, ¿vale? Nos obliga a parar la planta si ese vertido se da hacia red. Bien, ya voy a ir enfocando un poco el foco de la productividad. Si tenemos que parar la planta cada vez que tenemos un vertido a la red, estamos perdiendo producción, ¿vale? Por eso ese sistema que evita ese vertido, el antivertido, conocido como el antivertido, en este caso, en esta tipología de sistemas, lo que hace es una regulación de los puntos de funcionamiento de los inversores. Vamos a modular la generación para adaptarnos a la... No, yo lo tengo. Sí, se me ha colado algo de sonido por ahí. Perdón. Disculpa, Juan, disculpa. Perdono. Y bien, veremos también cómo esta generación, esta regulación no incide en el normal funcionamiento de la planta, y si tenemos tiempo, que no lo creo porque vamos justos, pues bueno, que sepáis que a través de Actemium y colaborador en este proyecto dentro de la marca, pues se hizo un control para poder jugar con los inversores para que nos dieran potencias con factores de potencia-demanda para satisfacer las demandas del cliente. Y rápidamente, uno de los retos que teníamos aquí, sobre todo, era el plazo. Teníamos ayudas por medio y había que cumplir plazos y era un reto importante. Y esta modalidad lo que permite es que no haya que pedir permisos de terceros, permisos administrativos que dilaten el inicio de la obra, como son los puntos de conexión en la red, o autorización administrativa de industria para la ejecución del inicio de los trabajos. Y antes de contaros un poco con más detalle la parte de los elementos que se instalaron, y por no llenaros de datos que son un poco farragosos, hemos pedido permiso al Consorcio de Aguas de Bilbao, y lo cual agradecemos, para que nos permita mostraros un vídeo, y sobre ese vídeo voy a ir yo contándoos un poco la instalación de los elementos. Te lo pongo, Juan. Adelante con él. Venga, lo activamos. Pues ahí tenemos lo que hemos comentado con anterioridad. Tenemos los 584 kilovatios. Como veis, son 1.284 unidades de placas, 455 vatios por placa y unas placas de tipo monocristalinas tipo PERC. Como podéis ver, la estructura está anclada directamente al depósito, no hay lastres en este caso, y con una inclinación de las placas de 30 grados, ¿vale? Incido en lo de la inclinación por el tema de que hay muchos cálculos por medio para conseguir una productividad. Ese vatio que queremos conseguir de más, pues en este aspecto es importante en el ámbito de los cálculos. Se puede ver cómo es el montaje claramente de las placas. Si te acercas un poco más, José, ¿me puedes parar el vídeo cuando te lo pida, por favor? Ahí está. Ahí se puede apreciar el montaje de las placas, que son en mesas de 4, con la parte horizontal en la parte del suelo, y en la que se puede ver que hay un deflector en la parte trasera. Vale. Bueno, estos son datos que lo que aplicaba en este deflector era que el esfuerzo del viento no incidiera especialmente en la estructura, ¿vale? Para que esa estructura no se viera debilitada. Páramelo, José, por favor. Para que no se viera debilitada y que no, desde el foco que hablamos de la productividad, y además, como dato curioso, aquí en la zona de Bilbao hemos sufrido ciclogénesis importantes con vientos importantes, y esta aplicación de cálculos exhaustivos que se utilizó, ese foco que teníamos todas las partes intervinientes en la parte de productividad, pues ha hecho, por ejemplo, que esta planta no haya sufrido ningún tipo de daño. Si no sufre ningún tipo de daño, por ejemplo, no tenemos que parar la planta, no tenemos que repararla, y estamos aumentando la productividad. Y ya sigo en el vídeo, José, por favor. Y bueno, hemos visto anteriormente cómo teníamos los 3 inversores colocados en cubierta, que son los encargados de transportar esa energía hacia la parte de evacuación. Y sin más, más que el enfoque visto un poco la parte de ejecución que desde Vinci hemos querido compartir con vosotros, no me quiero meter tanto en la parte de intrínseca de la propia ejecución, sino tener un concepto claro que hemos hablado antes. La parte de productividad y la parte
y la parte de eficiencia, ¿vale? Habrá mucha gente aquí de ingenierías, habrá mucha gente conocedora de este tipo de faseados que hay en la obra, pero es importante tener el foco aquí e intentar hacer las plantas fotovoltaicas bien. Cada vatio que consigamos generar de más es un vatio que se va a aprovechar el cliente, va a ser para autoconsumo. Y tenemos que calcular absolutamente todo, los inversores, la modalidad de las placas, las inclinaciones, las sombras, para que esas sombras no incidan en otras mesas, como hemos visto antes, y baje la productividad. Al fin y al cabo, sin extenderme demasiado en este aspecto, el tener el concepto claro de que la productividad es importante y estamos generando más vatios. Y luego, desde luego, que si esos vatios que generamos los perdemos por el camino, pues es un problema. Y aquí es donde entra la parte de las pérdidas, que es una parte muy importante de esta tipología de plantas. Vemos que cualquier sistema real de generación de energía, se puede ver en la foto de la izquierda con unas ramificaciones que generan las pérdidas que tiene el sistema. Va a haber pérdidas siempre, tenemos que tenerlas localizadas y tenemos que ser conscientes de ellas. Y utilizar las herramientas que tenemos para poder minorizarlas. Y este es un claro ejemplo desde la dirección facultativa del consorcio, desde la asistencia técnica, incluso nosotros desde Vinci, que teníamos este punto claro. Y esta es, por ejemplo, un ejemplo de la instalación en la que, siendo una instalación usual en la que ese volcado de energía se hace en baja tensión, en 400 voltios, por ejemplo, pues se diferencia del resto. Como hemos dicho, queríamos minorizar las pérdidas, el consorcio de aguas lo tenía claro, nosotros lo teníamos claro, pues se ejecutó una planta especial en este sentido con tensiones de suministro más altas de lo habitual para minorizar las pérdidas en el momento del volcado. Por eso hay un transformador, si hay alguno que me lo pregunte, me voy adelantando, para que esa tensión que en este caso se generaba a 800 voltios, se generara a 400 voltios y así evitar esas pérdidas que se daban en el sistema. Y por último, en lo que hemos hablado del antivertido, lo que hemos conseguido, cómo conseguimos modular, que la instalación lea y que sepa cuánta generación queremos darle. Bueno, esta es una imagen arquetipo del punto de conexión de la planta, en la que vemos dónde evacua toda esa potencia que hemos generado y vemos en los circulitos que tenéis ahí en la imagen los puntos de medida, el punto de conexión con la compañía suministradora. Bueno, pues tenemos que ser capaces de leer esos datos y coloquialmente decirle al sistema de inversores: necesito que me des 300, dame 300, necesito que me des 400, dame 400 kilovatios, de tal manera que no se genera ese exceso de energía que iría hacia la planta, hacia la zona de la compañía suministradora y que por antivertido tuviéramos que parar la planta. Bueno, pues es un foco importante en el que, como digo, tenemos que tenerlo, la productividad en auge completamente. Y muy vinculado con toda esta tipología de trabajos está la fase que hizo de la mano con nosotros Actemium, que fue la parte de parametrización y control, y que doy paso a Ikerne para que explique esa parte. Sí, Ikerne, tienes que activar el micro, por favor. El micro. ¿Puedes activar el micro, Ikerne? Lo tienes en la parte inferior, el micrófono. Bueno, continúo yo unos segundos antes de que Ikerne... Vale, más, si no, dentro de... cosa, sal y entras con el link que tienes y automáticamente te dejará el sistema. Habrás tenido algún problemilla. Vale, sí. Vale, pues sin más, siguiendo con la presentación y la parte que ejecutó Actemium, dentro de las capacidades o dentro de los trabajos que hicimos en esta obra que os traemos a la palestra, pues bueno, está ese sistema de antivertido redundante, que por seguridad el consorcio no quería tener un solo sistema que posibilitara el vertido, sino que quería tener controlado ese vertido de manera doble y Actemium junto con
con su equipo intervino especialmente. Ahora sí, Kearney, adelante. Ahora sí. Antes de dedicarnos a la automatización, la tecnología siempre le gusta estas pasadas, ¿vale? No te preocupes, que son los problemas del directo. Bueno, esto es como los informáticos, reiniciamos y empezamos de nuevo. Efectivamente, adelante. Entonces, no, me imagino que ya os habrá puesto un poco en antecedentes, Juan, que colaboramos con él en la parte de control y supervisión, dado que a pesar de que este tipo de fabricantes de fotovoltaicas pues cuentan con su propio sistema software propietario, ¿no? Estándar, en este caso se quería hacer un sistema de antivertido redundante para poder controlar, por un lado, el punto de conexión con la compañía eléctrica y detectar posibles vertidos a la red, enviando esos datos por comunicaciones al sistema antivertido y, por otro lado, también posible comportamiento en isla, o sea, que dejara de tener suministro la instalación y entraran a funcionar los grupos electrógenos. Y adicionalmente, que también lo ha mencionado antes Juan, se hizo una modulación del factor de potencia de la instalación a demanda del cliente dentro de unos límites que ellos nos establecieron. Y aguas arriba de toda esta parte de control se integra todo en el escala de abastecimiento propiedad del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya según sus estándares para posibilitar a los operadores del centro, o sea, de la planta, que puedan tanto controlar como supervisar las posibles alarmas que tenga la instalación. Y al hilo de la directiva, de nuevo, en lo que respecta a los artículos 5 y 21, que hacen mención a los paneles integrales de gestión de aguas residuales, mencionaba los desbordamientos y en concreto ahí se abre un reto a la monitorización de esos desbordamientos, ¿no? Sí que hay dificultades tecnológicas actualmente porque no es sencillo de monitorizar, pues hay pilotos o proyectos que se están llevando a cabo con visión artificial y sensórica IoT con comunicaciones LoRaWAN, pero bueno, todavía queda campo por desarrollar pero lo que sí que ha quedado manifiesto, o yo al menos he sacado esa lectura de la exposición de Elena, es que la monitorización y reporte de los datos energéticos consumidos va a ser crucial y desde el minuto 1, pues que en primer lugar deberemos de saber nuestro punto de partida y después habrá que hacer un seguimiento para poder ver las mejoras de cada una de las instalaciones, ¿no? Entonces, hemos querido traer un pequeño ejemplo de un par de soluciones que hacemos desde Actemium. En este caso, al lado izquierdo es una aplicación web que lo que hace es monitorizar el rendimiento de las bombas con distintos KPIs y, en definitiva, compara los valores que va recibiendo con el comportamiento teórico de la curva de funcionamiento de la bomba y, por otro lado, también lo que hace es monitorizar el consumo energético, es decir, los kilovatios por litro de agua bombeada. Todo ello está alojado en la nube, que a su vez permite interactuar con aplicaciones de inteligencia artificial con la idea de prever futuros comportamientos. Y en el otro lado es una aplicación software de monitorización energética, sobre todo de lo referente al sistema eléctrico, que con la complejidad que tiene un sistema eléctrico para la gobernanza de faltas de consumos, de selectividades, ¿no? Pero que igualmente permite incorporar los consumos de gas, de agua y de clima, con lo cual tienes una aplicación en la que poder tener recopilados todos los consumos de una infraestructura y poder trabajar sobre ello. Y por nuestra parte damos por finalizada. Gracias a todos por atendernos y esperemos haberos podido acercar este caso de éxito y explicaros un poco los servicios que ofrecemos en línea con la directiva de TARU. Estupendo, Kearney. Juan, muchísimas gracias por traernos estos casos de éxito, sobre todo el de la ETAS de venta alta, que yo creo que es muy interesante. Y como os decía, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Por tanto, ya Elena tiene un montón de preguntas que voy leyendo ahora. Os pido que Elena, estamos contigo. Las que tengáis para Actemium, Omexom o Vinci Energy, nos las vayáis dejando ya también, por favor. Bueno, Elena, pues si te parece, comienzo contigo. Sí.
Fernando López Ribot, del Instituto Aragonés del Agua. Los plazos de los PIC de la directiva no están en consonancia con los plazos establecidos en el Real Decreto PH. ¿Se ha hablado desde AGAEAS con el Ministerio esta disfunción de plazos de ambas normas? Sí, bueno, a ver, deciros que en general, pero no solo para los planes integrales de gestión, ahora tenemos una tarea que lo que hemos pasado hasta ahora ha sido importante, pero ahora para la transposición pues tenemos mucha tarea porque hay cantidad de cosas que en la directiva quedan abiertas y que es el momento en la implementación en cada Estado miembro de cómo definirlo y traer a tierra cómo se va a hacer. Entonces, sí, hay reuniones, se están creando grupos de trabajo, el Ministerio también ha hecho visitas y son conocedores y somos todos conscientes en la comunicación que tenemos, bueno, que hay cosas que hay que definir porque están sin definir y con respecto a los PIGs, pues efectivamente, bueno, el tamaño de la aglomeración tampoco coincide, los plazos. Y lo que más crítico veo yo es el objetivo de reducción, que este 2% que marca la directiva de la carga de ciertos parámetros que son los que vienen en el anexo, no están para nada alineados con el reglamento del dominio público hidráulico. Entonces, ahí están trabajando entre, bueno, pues lo que te decía, un grupo de trabajo de AGAEAS, el Ministerio, ver si de alguna manera pueden ser equivalentes los requerimientos del Real Decreto con lo que pide la directiva, aunque no sean iguales exactamente lo que piden, que el efecto en el medio receptor sea igual, que es lo que queremos, que no tengan impacto y que se puedan considerar como equivalentes para lo que estamos haciendo, para el Real Decreto, valga para la directiva, ¿no? También es cierto, y hilando con alguna de las preguntas que he visto, que hay que recordar que la directiva europea es de mínimos. Entonces, a nivel nacional, luego cada país puede decidir hacerlo lo más estricto y riguroso que quiera. Claro. Entonces, por ahí había una pregunta de los detergentes. Claro, que la directiva te hable de DQO, de sólidos de DBO y de nutrientes no quiere decir que luego una autorización de vertido no pueda ser muchísimo más rigurosa por la peculiaridad de la depuradora o porque un Real Decreto o otra legislación nacional ponga requerimientos más estrictos. Entonces, eso es de mínimos y en cada caso en concreto pues se particularizará para la situación y seguramente habrá requerimientos más específicos y más duros en algunos casos. Estupendo, Elena. Nos pregunta Fernando Esteves, Juan, que cuáles han sido las horas del día y días al año para conseguir generar esos 595 megavatios horas con 584 kilovatios de potencia instalados. ¿Sí se me oye? Sí, sí, perfectamente, Juan. Bien, bueno, dentro del ámbito de los cálculos, y no soy calculista en este aspecto, pero sí nos hemos basado no tanto en las horas, sino en unos cálculos de los datos históricos de la zona de Bilbao. Hay plataformas que nos abastecen de datos sobre los últimos comportamientos del clima en los últimos 25 años y se hacen simulaciones de tal manera que se acerque la demanda del cliente en cuanto a su consumo a la generación que podemos ir trasladando. Y ahí decía que esa parte de cálculos en la que tenemos que poner el foco para mayor productividad, pues es un tiempo que está bien invertido para conseguir ese máximo de producción que estamos viendo. Estupendo. Vuelvo contigo, Elena. Nos pregunta Emilia Guillén que cómo se define una escorrentía urbana contaminada y qué normativa o guía es de aplicación para evaluar los parámetros y valores límites para identificar la contaminación de estas aguas que no sean los típicos de DBO, sólidos de suspensión y DQO, COT. No sé ya, pues ya siento no podérselo aclarar. Hay cantidad de cosas que se definen en la directiva y que luego habrá que aterrizarlas y definir pues una cosa que pueda ser lógica realmente pero es totalmente ambiguo. No lo sé, dependerá en cada caso también. Pues dentro de estos estudios y planes de riesgos, pues también dependerá de la cuenca, del área de drenaje, de la particularidad que tenga y lo que esa escorrentía pueda arrastrar, pero no está para nada definido. Mira, Pablo Kaiser nos pregunta también, Elena, que en cuanto a poblaciones menores de 2.000 habitantes equivalentes, en la directiva 971 se hablaba de tratamiento adecuado. ¿Hay alguna actualización respecto al tipo de tratamiento que será necesario ahora para las poblaciones menores de 1.000 habitantes equivalentes? Ya. De esto del tratamiento adecuado sí que se debatió bastante al principio y pretendíamos que se definiera un poco más. No ha quedado definido. Al final habrá que hacer un estudio del impacto del medio receptor para ver
qué tratamiento pues, minimiza el impacto. Entonces, será adecuado si el medio receptor no se ve resentido. Entonces, Claro. para menores a 1000, pues ahí realmente no entra en el alcance de la directiva. Solo habrá que aplicar un tratamiento si suponen un riesgo sus aguas residuales en los casos específicos que os decía. Pero para menos de 1000, en principio, no está contemplado, salvo esos casos excepcionales. Voy con otra pregunta para ti, Elena. Daniel Prat te felicita por la presentación. En la anterior directiva, dice Daniel, los vertidos a zonas menos sensibles eran de tipo primario o menos riguroso. ¿Cómo se contempla este tema en la nueva directiva? Sí, pues esto está en el artículo 6 del tratamiento secundario. Entonces, esas aglomeraciones a partir de 2.000 y a 10.000 que aplicaban un tratamiento menos riguroso van a tener que aplicar un tratamiento secundario y cumplir los parámetros de la directiva, los de las tablas del anexo que os he mostrado. Pero dado que hasta ahora con la anterior directiva valía el tratamiento menos riguroso, por eso se les da algún año más adicional para adaptarse. Pero se van a tener que adaptar. Ese tratamiento menos riguroso ya no existirá cuando acabe ese plazo. Claro. Voy con vosotros, Ikerne y Juan. Ricardo Galindo nos dice que si es posible instalar los paneles solares sobre la superficie de los tanques reguladores de la planta de agua potable. Él dice, dichos tanques son inmensos y tienen problemas de crecimiento de algas. ¿Hay experiencias en alguna planta instalada? Nos pregunta Ricardo. Tienes que activar el micro, Juan. No os preocupéis, no lo desactivéis, lo podéis dejar abierto. Sí, No hay... perdón. Sí, decía que nosotros en este aspecto, en nuestra zona, estamos trabajando y esta ha sido para el Consorcio de Aguas de Bilbao una experiencia piloto. Creo que no conozco el dato exactamente, me informaré y podemos informarle a esta persona más adelante, pero bueno, sin más, trasladar que estamos en fase de trabajos que se van a ir generando, como bien ha dicho Elena, sí o sí, y bueno, habrá que ir viendo cada caso. Claro. Y Kerne, no lo desactives porque... No, yo ya no, porque no me deja, no quiere que hable. Por algún motivo no te deja que hable, ¿vale? No sé si querías aportar algo, comentar algo o continuamos. No, continuamos. Si ha aclarado Juan, ni sin problema. No se preocupe. Fernando Esteves nos pregunta de nuevo, Elena, ¿quién o qué organismos están autorizados para realizar las auditorías energéticas en la JEDAR? Bueno, Fernando, no soy experta en esto ni mucho menos, pero entiendo que entidades pues certificadas, ¿no? Y que cumplan los requisitos, seguramente que Ikerne y Juan saben mejor. Sí, los requisitos del Real Decreto, ¿no? Que no sé muy bien cuál es, pero hay un Real Decreto de Eficiencia Energética, no sé si ese es el que tienen que seguir, pero entiendo que las entidades oficiales, ¿no? Que están certificadas para hacerlo. No sé si que podéis aportar algo más vosotros. No, sí, yo no lo tengo ciencia cierta, pero opino lo mismo que Elena, vamos. Entiendo que tienen que ser ese tipo de instituciones. Continúo con la de tensoactivos que me decías antes, Elena, que era Ricardo, que decía ¿por qué no se considera el parámetro de tensoactivos o detergentes o por lo cual el parámetro será controlado? ¿Los detergentes biodegradables no son 100% biodegradables? Hacía él ahí un comentario. Pues mira, a ver, es que claro, lo de la biodegradabilidad también es un poco relativo porque puede ser biodegradable en unas condiciones que no tienen nada que ver con las condiciones de la TAP y los tiempos en los que están en el biológico y les da tiempo a degradarse. Esto, por ejemplo, en lo que os decía de la responsabilidad ampliada del productor y de las sustancias biodegradables, también hay que trabajarlo, porque no nos vale que sea biodegradable en unas condiciones totalmente alejadas de lo que pasa en una depuradora. Entonces, hay una regulación de detergentes en marcha, precisamente ahora, en la fase de trílogos que se va a iniciar ahora y se está debatiendo bastante eso. Yo no te podría decir si todos los detergentes son biodegradables en las condiciones de las depuradoras promedio o no. Depende, no lo sé, algunos sí, otros no. Ahí hay un poco polémica si cuando tienen más fósforo, menos fósforo, si limitar el fósforo de los detergentes. Entonces, bueno, es una cosa que no lo puedo asegurar. Claro. Nos preguntaba Antonio también, Elena, en la evaluación de riesgo, ¿no se ha tenido en cuenta las distintas situaciones de cada EMM? Estados miembros será, ¿no? Sí, efectivamente. Dice, por ejemplo, en España, gran parte de los vertidos irá a cauces donde aguas abajo hay un embalse
frente a otros países europeos? Bueno, a ver, a la Comisión Europea le da un poco las particularidades de cada país, se las tiene que arreglar luego su propio país. Quiero decir, ellos hacen una propuesta, un abanico de medidas que creen que con eso pueden abarcar la mayor parte de los casos. Entonces, por eso meten el artículo 18 y dicen, ojito, que si su Estado miembro detecta, va a velar porque se evalúen y gestionen los riesgos. Y si hay un riesgo, pues tendrá que aplicar medidas más rigurosas. Entonces, en unos países tendrán unas problemáticas, en otros tendremos otras, pero al final hay que hacer una gestión del riesgo para que estas aguas residuales no supongan un problema ni para el medio ambiente, pero ni para la salud humana. Porque fijaros que la directiva no habla solo del medio ambiente, insiste mucho en la salud humana. Aplica el enfoque de una sola salud, que lo leeréis en los considerandos de la directiva, que es un tema que quiso introducir el Parlamento en la directiva. Continúo, Elena. Javier Clarón nos pregunta que respecto a la resistencia de los antimicrobianos. Sí, sí. ¿La Unión Europea dispone de algún protocolo de frecuencia de muestreo y metodología estandarizada para hacer este seguimiento en EDAR? ¿Alguno de los Estados miembros dispone de una guía avanzada en este aspecto? A ver, no dispone nada a nivel Unión Europea y por eso está el acto de ejecución que os he dicho, que la Comisión ahora tiene que trabajar para decir qué metodología y con qué frecuencia. Entonces, es posible que algún país esté más avanzado en una metodología y a la Comisión le convenza como para adoptarlo. Entonces, estos grupos de trabajo que os comentaba ahora de expertos que se están poniendo en marcha para distintos artículos de la directiva, pues nos van a dar la posibilidad de aportar la información que tenemos para que luego la Comisión, dentro de todo el abanico que tenga, lo que más le convenza, pues lo adopte en este acto y será lo que todos tenemos que seguir. Entonces, por ejemplo, os diré que también ya hay una persona, un finlandés, que la Comisión le ha pedido asesoría para el acto delegado que figura, acto de ejecución en el artículo 11 y nos han preguntado desde Euro, ¿quiénes estáis interesados, operadores, en aportar información a esta persona si necesita? Entonces, tenemos esas vías para ir cada uno enseñando lo que tenemos y luego ellos, en función de la información disponible, adoptarán el acto y es lo que tendremos que seguir. Claro, claro. Nos pregunta Daniel Larrey, a ver si entre todos podemos ayudarle. Dice, en general, el titular de las EDAR es un organismo público con diversas instalaciones ajenas a la depuración. ¿Cómo se ha considerado esto en la neutralidad energética? Pues en la neutralidad energética le diré que es que el cómputo a nivel del sector nacional es muy complicado y es otra cosa en la que está trabajando el Ministerio y no sabemos cómo se va a hacer. Entonces, claro, se va a compensar a nivel de comunidad autónoma, se va a compensar a nivel, es que es una cosa que hay que definir, está sin definir. Entonces, habrá que ver, en nuestro caso en particular, el Ministerio tendrá que ver en España qué casos se dan en las depuradoras, quiénes son titulares, quién no, qué instalaciones y ver cómo gestionar toda esta energía a nivel nacional y cómo compensarla. No lo sabemos. Perfecto, pues Lucía nos preguntaba también, Elena, dice, me surge una duda en cuanto a la aplicación de los artículos 3, 6 y 7. Sí. Dice, a veces hace referencia a aglomeraciones y otras veces habla de tamaño de EDAR, habitantes de diseño. ¿Se aplicarán para aglomeraciones mayores o iguales a 1.000 habitantes equivalentes o para instalaciones con capacidades de diseño mayores o iguales a 1.000 habitantes equivalentes? Bueno, no sé si le he entendido muy bien la parte final de la pregunta, pero tiene toda la razón en lo que dice de depuradoras y aglomeraciones. Y fue desde el principio realmente un lío, porque habla de depuradoras mayores a 150.000 y de aglomeraciones mayores a 10.000. No habla de depuradoras. Lo que pretendía la Comisión al mezclar aglomeración y depuradora era como un enfoque más amplio para que no se escaparan ningunos vertidos. Es decir, si hay varias aglomeraciones pequeñitas, pero con una depuradora grande, o si hay varias aglomeraciones que llevan a una depuradora, entonces quería abarcar que no se escapara o la depuradora más grande que está en la aglomeración pequeña o la aglomeración grande y esa incoherencia que a veces nos podemos encontrar. Entonces, metió aglomeración mayor a 10.000 y depuradora mayor a 150.000. Habrá que ver cómo queda definida la aglomeración y qué depuradora se asigna a una aglomeración o a varias. Entonces, es verdad que parece confuso, pero pues es un poco la idea, ¿no?, que quería la Comisión. Al final, todas las depuradoras tendrán que tratar
las aguas residuales que les lleguen a partir de 10.000 con esos límites. El Claro. artículo 3, 6 y 7, como decía ella, el 6 del secundario y el 7 del terciario, o incluso el 8 del cuaternario también. José Jaime nos pregunta que cómo afecta el nuevo Real Decreto de Tratamiento Terciario a la nueva directiva. Bueno, a ver, el Real Decreto de reutilización de aguas, entiendo, Sí. es más amplio que lo que dice la directiva. Fijaros, la directiva es súper ambigua y habla de que hay que promover la reutilización y poco más. Entonces, nosotros, o sea, el Real Decreto 1620, el que teníamos de reutilización, hubo que sacar una versión nueva, como si dijéramos, porque entró en vigor el reglamento de aguas regeneradas para uso agrícola. Entonces, había que hacerlo coherente. Hay un montón de usos con muchísimos valores que, claro, que en la directiva, o sea, quiero decir, es muchísimo más riguroso, es totalmente que se complementa. Quiero decir, la directiva prácticamente no dice nada. Entonces, con el Real Decreto que tenemos, estamos totalmente cubiertos. Tenemos contemplados un montón de usos, además del uso agrícola. Vamos mucho más allá que la directiva. Jorge Ignacio nos deja una reflexión, dice, la normativa creo que es muy importante que sea realista. Desde mi punto de vista hay temas que a nivel de ingeniería pienso no están resueltos y que en cualquier caso precisan de un importante trabajo de investigación. No sé, ¿qué te parece? Bueno, pues sí, es cierto. O sea, yo en estas discusiones que teníamos, ¿no?, de proporcionar información a la comisión, nuestro fin era que la directiva tuviera cosas que se pudieran cumplir, porque es que no sirve de nada poner obligaciones de cosas incumplibles o en plazos tan cortos de tiempo que sabemos sistemáticamente que vamos a incumplir. O sea, recordar que todavía de la directiva anterior, que ya no está en vigor, todavía tenemos procedimientos de infracción abiertos y estamos pagando multas millonarias. Claro. Y ahora nos llega esto. Entonces, tener realmente directivas para no poderlas cumplir no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, hemos conseguido una directiva ambiciosa ambientalmente, hemos conseguido mucha flexibilidad en plazos y muchas mejoras con respecto a lo que tenía la comisión. Yo ya no sé decir exactamente dónde vamos a tener la dificultad seria, pero es verdad que va a haber que innovar en tecnologías, bueno, pues que nos faciliten la tarea y que no sean tan consumidoras de energía, mucho más eficientes. Ahí los tecnólogos y la innovación van a jugar un papel importante, desde luego. Pienso que sí, efectivamente. Jorge nos preguntaba o nos decía, un proceso biológico consume energía 24 horas. Dice, existen numerosas depuradoras de más de 10.000 habitantes diseñadas en régimen de aireación prolongada, donde se puede trabajar mucho en optimización energética. ¿Qué parte del diseño o qué hacemos con las ya construidas? Dice él. ¿Dónde podemos optimizar o cómo podemos optimizar? Ya, bueno, a ver, sí que la directiva dice que para las plantas es cierto que ya están construidas y que eran, sobre todo lo refiere al tratamiento biológico, que no está cumpliendo con los nutrientes que ahora pide. Y entonces sí que da más tiempo para que estas plantas se puedan ir adaptando, o aquellas que tienen los terciarios en marcha, para eliminar nutrientes, y se les da más tiempo. Bueno, habrá que ver en esas ampliaciones de plazo que os he comentado de los secundarios y de los terciarios, a qué nos podemos agarrar para darles más tiempo, pero está claro que va a haber que adaptarlas, claro que sí. Claro. Pues nada, ya estamos terminando. Voy con la última pregunta, si no entra ninguna más. Nos la hace Berger, que nos dice, ¿la directiva da ideas o recomendaciones de tecnología para el tratamiento de los microcontaminantes o tratamiento cuaternario? No, que va. La directiva no da ejemplos, lo deja totalmente abierto y luego en cada situación particular habrá que hacer proyectos piloto para ver en cada circunstancia en particular y dependiendo del agua residual influente de la depuradora, pues qué tratamiento es el más adecuado. Sí que la comisión, pues en algunos seminarios y jornadas de difusión que ha hecho, siempre habla, pues, al final del carbón activo y del ozono, que es lo que han puesto en la mayoría de las depuradoras de Suiza, que es un poco el ejemplo que han importado, pero bueno, sí que hay algunos proyectos, me consta, de que se están investigando en cuaternarios para pequeñas aglomeraciones, con otros tipos de tratamiento que no son los tan convencionales que se han usado en Suiza, y bueno, pues habrá que avanzar en esto, pero la comisión no te dice ni cómo lo tienes que hacer, ni te indica pues ningún tipo de tratamiento de momento.
Pues nada, yo para ir cerrando, Elena, quería conocer, o según tu experiencia, ¿crees que conseguiremos adaptarnos a tiempo a los distintos artículos que nos marca la nueva directiva? Bueno, yo quiero ser pesimista, quiero ser optimista, quiero decirte que sí, pero lo que veo muy complicado es lo que os decía de las herramientas de financiación, que con la evaluación del impacto que hizo la comisión dice que va a haber como 3 patas de financiación, un 50% podrá venir de las tarifas del agua, un 20 y pico % de fondos públicos, tanto europeos como nacionales, pero hay una pata muy importante, el 27 más o menos, de la responsabilidad ampliada del productor. Y a mí eso realmente sí que me preocupa mucho, porque los cuaternarios van vinculados a eso. Y es una herramienta tan novedosa que no sabemos nadie cómo... Novedosa, perdón, en el sector del agua, porque en residuos sólidos sí que lleva funcionando tiempo. Pero claro, en el agua residual no puedes separar qué viene de un sector, qué viene de otro. Y ha habido, pues, yo lo entiendo también, mucha oposición por parte de los sectores farmacéuticos y cosméticos. Han hecho mucho lobby, se han dirigido a los ministros, se han dirigido a la Comisión, al Parlamento y ahí siguen, sienten que esto es injusto. Entonces, esta RAP tiene que estar en marcha dentro de muy pocos años. Entonces, ¿realmente vamos a tener la financiación y nos va a llegar a los operadores de una manera ágil para poder poner esto en marcha? Pues nos preocupa bastante, sí. Bueno, pues ahí lo dejamos. Yo para despedirme quiero darte las gracias, Elena, por tu excelente masterclass y por tu colaboración de forma totalmente desinteresada y darle las gracias también al Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya, al que representas, y darle las gracias también a nuestro patrocinador de hoy, a Vinci Energy Spain, que de la mano de Ikerne, de Actenium y de Juan de Omeson, nos han presentado un caso de éxito que yo creo que venía totalmente a reforzar la presentación de Elena. Y quiero darte las gracias a ti que estás ahí por formar parte de esta comunidad, por tu interés en inscribirte a esta primera de nuestras citas, en esta tercera edición de las Masterclass, y por tu compromiso con el conocimiento reflejado en este tiempo que hemos compartido hoy. Te recuerdo que nos vemos el jueves 20 de enero a las 16:30 horas de España, a la misma hora, en la Masterclass 2, donde hablaremos de mantenimiento avanzado de la red de alcantarillado. Lo haremos con Jesús Belda, que es responsable de servicios de alcantarillado del Consorcio Ibesos Tordera. Nos va a explicar cómo gestionan todo lo que es el mantenimiento en este organismo público. Y contaremos con el patrocinio de la empresa Ethylene Grupo Empresarial e Industrial y Saneamiento, que se dedican a este tema y que nos pondrán posiblemente el ejemplo de los trabajos que están ejecutando en Acosol, en la Costa del Sol. Así que espero que haya sido de tu interés y nos vemos en 15 días. Mientras tanto, nos tienes a diario con todas las actualidades del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una buena tarde. Gracias, Elena, Juan y Kerne. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta pronto. Muchas gracias.